Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Diana Salazar enfatizó también en este video que estamos escuchando su agradecimiento a Wilson Toainga, quien fue subrogante mientras Salazar se ausentó por permiso de maternidad, y será justamente Toainga quien asuma las funciones mientras el Consejo de Participación Ciudadana realiza el concurso para un nuevo fiscal. Diana Salazar también mencionaba que su intención nunca fue perpetuarse en el poder ni aferrarse a los puestos o a los cargos, ya que eso no le hace bien al país. Y bueno, respecto al nuevo fiscal, está todavía en pañales porque el Consejo de Participación Ciudadana apenas ha avanzado en el concurso y están las fases más importantes pendientes, las fases más complejas. El organismo aprobó un reglamento que no estuvo exento de polémica para acelerar las designaciones. En todo caso, eh, en un cálculo de lo más optimista del presidente del CPCS, Andrés Fantoni, estaría unos 8 o 9 meses del señor Wilson Toainga todavía a cargo de la fiscalía hasta que se pueda realizar el concurso y reemplazar a la fiscal Diana Salazar. Pero veamos el legado que deja Diana Salazar, y allí vamos a dar la bienvenida a la doctora Mariana Yepes, quien también dejó un importante legado en la fiscalía. Dos mujeres valientes, de talante a cargo de la fiscalía. Gracias, doctora Mariana Yepes, gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ¿qué nos podía decir de la gestión de la fiscal Diana Salazar, quien culminó su periodo prorrogado y bueno, con investigaciones de alto impacto contra la corrupción, contra el crimen organizado, y también en medio de presiones, de amenazas criminales, presiones políticas e incluso un embarazo de alto riesgo? ¿Cómo vemos esta labor que culmina Diana Salazar y que ella mismo dice será la ciudadanía quien a la final haga la evaluación? Bienvenida, doctora Yepes, quien fue también fiscal de la Nación. Gracias por acompañarnos en esta mañana. La escuchamos. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo también a quienes nos están escuchando. Bueno, yo creo que analizar la actuación de la doctora Diana Salazar en el máximo cargo de la Fiscalía General es importante, ¿no? Como bien anota, será la ciudadanía la que tenga la última palabra. Yo lo que puedo decir es que ella cumplió sus funciones y cumplió las funciones en forma legal, constitucional y además procesal, porque esa era su función procesal, el procesal penal. Esto que menciono, el cumplimiento de las funciones, nos lleva a un razonamiento. Eh, Muchísimos funcionarios no cumplen sus funciones o no han cumplido sus funciones, no lo han hecho apegados a la ley o no han cumplido por prejuicios, por compromisos. La doctora Salazar ha cumplido sus funciones sin compromisos, que eso es lo que llama la atención. Entonces, ¿cómo estaremos que para el funcionario que cumple sus funciones nos halaga, nos alarma, nos causa una satisfacción? Eso es lo que tiene que hacer una persona que acepta funciones, cumplir sus obligaciones. Y yo creo que ella sí lo ha hecho. Ha habido casos relevantes por los cuales se ha demostrado ese cumplimiento de funciones, como el caso Plagas, Sobornos, Metástasis, esa infinidad de nombres que le pusieron, que identificaron a estos casos en los cuales estaban involucrados no solamente delincuentes comunes, sino también narcotraficantes, abogados, lamentablemente en el ejercicio de su profesión, corrompiendo la misma, desvirtuando el ejercicio del derecho, y también ha habido jueces. Eso es lo más doloroso, que ha habido jueces, fiscales, altísima autoridad administrativa que controla la administración de justicia. Esto es un expresidente del Consejo de la Judicatura, ¿no? Y ha habido miembros del Ejecutivo, exministros, ex vicepresidente y expresidente, todos involucrados. Ha sido una red de corrupción en diferentes casos, pero red de corrupción generalizada y con vínculos en el narcotráfico y con el crimen organizado. Yo creo que ella cumplió sus funciones con valentía, con seriedad y con imparcialidad. De manera que tenemos los resultados. Hay algunos casos en que hay sentencias, otros todavía no han caminado
están haciéndolo y llegará el momento en que se obtengan los resultados. El fiscal, por excelencia, o sea, de su función es la de investigador. Y cuando no investiga debidamente, se caen los procesos. Y en este caso, la doctora Salazar ha cumplido sus funciones investigando debidamente con un equipo. Hay que destacar, como ella misma lo dice en su renuncia, que en ese equipo estaba el doctor Toalinga. Y también hay un equipo de fiscales inferiores, que están asignados a una unidad creada por la doctora Salazar, a fin de que colaboren para que ellos tramiten estos asuntos, para que apoyen las investigaciones. Yo creo que ese modelo continuará y que será el doctor Toainga quien asumirá la responsabilidad si eres una persona caracterizada por su dedicación al trabajo. Si a alguien hay que reconocer que es trabajador, es al doctor Stoaink. Él está en esa función para trabajar y para trabajar. Ahora, estoy seguro, entonces con esa característica, él continuará esas funciones de la doctora Salazar. Bueno, muy importante analizar esto. La doctora Mariana Yepes también estuvo en la fiscalía y me imagino que no solo es cuestión de cumplir las funciones, sino también un cierto grado de tener un cierto grado de valentía, porque enfrentarse al crimen organizado, doctora Yepes, eso debe ser algo muy, muy serio, ¿no? No, el país ha tenido diferentes etapas, ¿no? Sería conveniente que, digamos, en un desarrollo social, en un desarrollo de la justicia, en un desarrollo económico, intelectual, sería lindísimo que digamos eso, ¿no? Pero ha habido un desarrollo de la delincuencia. Entonces, estos delitos que ahora vemos no existían anteriormente, ¿no? Yo vengo, o sea, hice mi vida, digamos, vinculada a la Administración de Justicia desde que estudiaba Derecho. Y entonces ahí siempre estuve en el área penal, y después tuve un paréntesis que fui al área civil, pero en el área penal no había este tipo de delitos. Teníamos la delincuencia común, pero siempre hubo narcotráfico, pero en baja escala, no había las grandes mafias que ahora tenemos, que están vinculadas a las mafias internacionales, pero ahora ha progresado no solamente, como les decía, la mafia delincuencial relacionada con las drogas, ahora están las minas, que es peor todavía que las drogas, también hay mafias en el poder. Y esas influencias, el tráfico de influencias que se ha ejercido en los jueces, en los fiscales, eh, es ahora en una forma notoria. Siempre hubo influencia política. Y como ex fiscal, cuando ejercí las funciones, eh, también recibí influencias, o sea, fui víctima de influencias políticas, porque los políticos son de una clase tan especial que se creen dueños de las autoridades, ¿no? Sea que les designen o no les designen, pero siempre están. Entonces, ¿cuál es el tema? Es el tema que el funcionario debe legitimarse apartándose de estas influencias. Entonces, no nos fijemos mucho en el origen del nombramiento, sino en la clase de funcionario que está ejerciendo esas obligaciones, esas responsabilidades. En la época que me correspondió, como le digo, había muchísima delincuencia también, obviamente, eh, pero me correspondió el tema bancario, que era totalmente desconocido. Había habido un cierre bancario, un quiebre de una banca hace muchísimos años, pero en la etapa que estuve asumiendo las responsabilidades de fiscal general, se destapó ¿por qué? Por el tema bancario, porque también vivíamos una etapa económica muy dura, ¿no? Claro. Y también hubo leyes que facilitaron, yo creo y estoy convencida que hubo leyes que facilitaron precisamente el quiebre bancario. Eh, Algunos temas, y claro, todo eso, ¿a qué se vinculaba? Se vinculaba al delito de peculado. Mal entendido, porque el delito de peculado salió como para las autoridades bancarias, para los administradores de los bancos, en el año 2000. Y las cosas que se cometieron anteriormente estaban como desprotegidas por la ley. Bueno, ese es un tema bien difícil que correspondió. Y otro tema difícil que me correspondió fue la organización de la fiscalía. Porque cuando yo llego a la fiscalía en el año 99, 1999,
estaba vigente un sistema procesal penal escrito, Claro. inquisitivo. Habíamos trabajado para la elaboración de un nuevo código y ese código se pone en vigencia en el año 2000. Eso significaba que había que modificar íntegramente el aparato administrativo, ¿no? Y también adquirir recursos, lo cual fue muy difícil porque no había el entendimiento por parte del sector legislativo que no comprendía y se lo organizó. Salimos adelante caminando con dificultad, pero salimos y sentamos las bases de las nuevas reformas que no reformaron en lo sustancial el sistema que se dejó, el sistema oral acusatorio, sino que más bien fue modernizado, fue avanzando, que es el que ahora tenemos, con principios procesales que antes no teníamos, no habíamos aceptado todavía, y todo eso con vinculación a las leyes sustantivas también, a la parte doctrinaria. Pero eso fue lo difícil, yo creo que es lo básico, la organización de la institución, que era un organismo independiente. Ahora, lamentablemente, es un organismo que está dentro de la Administración de Justicia, lo cual no debe ser, y entonces, bajo la supervigilancia del Consejo de la Judicatura. Ojalá el Consejo de la Judicatura haga las evaluaciones de los fiscales para que no nos topemos con aquellas sorpresas que la doctora Salazar se encontró, que muchos fiscales estaban involucrados en delitos. Así Entonces, es. si haría las evaluaciones a tiempo, yo creo que sería un aporte muy grande para la justicia penal, ¿no? Que se hagan las evaluaciones correctamente. En este tema, creo que tiene mucho que ver el Consejo de la Judicatura, porque, como le digo, lamentablemente la Fiscalía perdió la independencia y es un órgano autónomo dentro de la Administración de Justicia, Claro. pero también quien tiene la parte más responsable de esto es el Consejo de Participación Ciudadana. Y Actualmente justamente, existen... doctora, porque tiene que elegir este CPCS un nuevo fiscal. Y la pregunta es, Sí. bueno, ¿debería llevarse a cabo este concurso? ¿Qué características tendría que tener el nuevo fiscal o la fiscal de la nación? La Constitución es muy laxa en eso, ¿no? Solamente dice que tiene que ser abogado y con un tiempo de ejercicio, pero no está exigiendo otras calidades. Entre ellas, yo creo que no debe ser solamente abogado, debe tener un título de especialización como mínimo, un masterado en el derecho penal, en procesal penal, debería tener experiencia, que es fundamental, porque es diferente, no quiero decir que esté en contra de los académicos, pero es diferente un académico a un abogado de ejercicio, a un juez o a un fiscal que tiene experiencia. Entonces, todo eso debe ser tomado en cuenta. Pero, como le manifestaba, hay un aspecto básico que es la ética, ¿no? Una ética aprobada, una falta de vínculos con la política, con absolutamente nadie, que no haya sido afiliado a un partido político, que no tenga relaciones con el sector político, ¿no? No quiero decir que sea un ángel, pero o que sea un ser extraterrestre, pero con los conocimientos, la experiencia y la ética, creo que hemos ganado muchísimo. Y que sea de una personalidad que que impida que le influyan los políticos y también la delincuencia. Estamos despidiéndonos de una funcionaria que dio ejemplo en eso, ¿no? Como decía yo al inicio, cumplió sus funciones con rectitud y con independencia, que eso es lo importante. Eso es lo básico, ¿no? Independencia, rectitud y también teníamos que decir valentía, porque tanto para la administración de justicia, o sea, para los jueces como para los fiscales, debe haber valentía. Mucha valentía. Hay que agradecer a la doctora Mariana Yepes, quien también fue fiscal de la Nación. Y bueno, nos cuenta las características que tiene que tener el nuevo fiscal general de la Nación, sea mujer, sea hombre, pero que lo importante cumpla sus funciones y tenga una personalidad de manera que no se deje amedrentar, no se deje presionar por el poder. Y eso es lo que en realidad aspiramos, además de la experiencia y todas las cartas que se necesita para tener ser un buen profesional. Gracias, doctora Mariana Yepes, gracias por Muchas acompañarnos. gracias a usted, muy amable.